Bueno, ¿quién hay por ahí? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por ahí, ¿quién hay? Entonces, por aquí yo nuevamente me conecto a una transmisión en vivo. Nuevamente estamos aquí en directo y vamos a seguir avanzando en este hermoso diseño. Voy a sacar este hilo de acá, lo voy a poner a rodar y el negro también. Entonces, un saludito para todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vengo con la parte de subida. Estamos subiendo esta hermosa mochila. Entonces, bueno, aquí estamos en la vuelta número 8, 9. Hazla 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Vuelta número 10. Entonces, ya llevaba como 2 o 3 días sin tocar este tejido, porque el día de ayer les enseñé a hacer un tejido, pero igual también lo vamos a terminar, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo por partes, entonces me voy a ir conectando en directos para ir haciendo el tejido. Miren, estoy tejiendo la parte del negro con el brillante. Entonces, un saludito para los que se conectan, muchas gracias. Acá estoy en la vuelta número 10. Ya empecé con el diseño, miren, esta es la vuelta número 10 y voy a avanzar hasta terminar. A ver, miren, les voy a mostrar también, he adquirido, miren, otro conito. Este conito sí es más grande para poder añadirlo al que se me va a acabar, porque ya este hilo dorado prácticamente se me está acabando. Entonces voy a añadirlo a una nueva hebra. Le voy a añadir la nueva hebra, pero voy a seguir avanzando para acabar con este, ¿sí? Entonces yo lo voy a gastar y vengo y les muestro para añadir el otro brillo dorado como repuesto, ya que este se me va a acabar. Miren, ya con 3 o 4 vueltas este se me acaba. Les cuento que estamos en una calamidad, estamos sin agua y sin gas. Y bueno, entonces por esa razón también no grabé tan temprano, porque yo normalmente cuando me conecto lo hago es tempranito. Pero bueno, entonces aquí estoy nuevamente y estaba también comprando el cono. Miren, este es el brillo que yo uso. Miren que es muy finito. Y la base, por supuesto, me están haciendo una pregunta que si se puede hacer en unicolor. Y sí, se puede hacer en unicolor definitivamente, como ustedes quieran, con diseño, unicolor. Y le estoy añadiendo este brillo a la parte del negro. Miren, esta es la marca Premier. Y bueno, lo venden en esta bolsita y tuve que ponerlo así porque este hilo es muy delicado. Ustedes deben meterlo en una bolsa como recomendación, porque este hilo empieza a soltarse. Él se empieza a desarmar, entonces se enreda, realmente se enreda. Es simplemente hecho un nudito acá sencillo para poder ir sacando el hilo por la parte de arriba. Miren, por la parte de arriba yo voy sacando el hilo, pero hay que manejarlo con suavidad, porque este hilo se desarma, porque es un hilo muy fino. Es un hilo brillante. Un hilo brillante, miren. Es un hilo muy fino, delgadito. Un saludito también para mi querido Arturo, que se acaba de unir al directo. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bienvenido. Y también a Noralba Soteldo. Soteldo. A ver. Soteldo.
A ver. Nora, Fabi, un saludito para Fabi. Para Alba Fanny Granada. Entonces les cuento, este brillo le da un efecto diferente a la mochila. Voy a seguir avanzando. Vuelta número 10. Estoy en la vuelta número 10, miren. Trabajo con el hilo de bordado, que le da un toque de brillo, y el hilo de crochet negro. Un saludito para Cruces con Peppers y Carmen Nava. Y también para Carmen Rosa Barrios y Sor Polo. Bendiciones también para ustedes. Muchas gracias por asistir al directo. Vamos a seguir avanzando rápidamente porque necesito avanzar mucho el día de hoy. En la sección de en vivos, en la pestaña de en vivos de mi canal de YouTube, ahí pueden la base también está explicada en videos, en la sección de videos, pero ya la parte de la subida, que es esta, la estoy haciendo en clases en directo. O sea que llevamos con esta 3 clases. Y las 2 bases, los 2 videos de las bases, de la base, o sea que serían 5 en total, 5 clases. Acá estamos porque estas mochilas son muy demoradas, porque la puntada es muy fina, muy bajita. Dejen su like, compartan, comenten. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo esté subiendo contenido a ustedes les esté llegando una notificación y sea mucho más fácil para ustedes pues estar en los videos, en los de en vivo como tal. Seguimos avanzando aquí y voy a terminar la vuelta número 10 para empezar la 11. Y estoy usando un hilo de bordado brillante. Miren lo finito que es, por eso lo puse en esta bolsita para que no se me enrede ni tenga inconvenientes a la hora de ir tejiendo con él. Tengo que terminar primero la bobina que tengo acá, que ya prácticamente se me está acabando. Miren, esta bobina la tengo que terminar para poder añadir la nueva. Sinceramente les voy a decir, y es que el tono que compré es un poquito más oscurito, el brillo, pero no pude hallar el que es igualito a este en cono grande. Los estaban vendiendo así, pues opté por no traer más porque esto se acaba muy rápido. Les recomiendo el cono grande, miren este, o hay un cono que es mucho más grande. Un cono mucho más grande. Eso sí vale 11.000 pesos el cono grande, o sea que sí vale la pena porque es un hilo que rinde más, rinde mucho más. A ver si de pronto se está moviendo un poquito la cámara, pero es el tema del viento, me disculpo con ustedes. Seguimos avanzando. Miren qué hermoso va quedando mi tejido, parejo, muy pulido, miren. Y no se está abriendo porque yo siempre jalo el cordón de alma. El cordón de alma, miren que él va quedando, las paredes van quedando muy parejas porque yo tengo el control sobre el tejido. Tengo que tener el control, no permitir que él me maneje, sino yo manejarlo a él como tal. Y miren, ya prácticamente el hilo negro también se me está acabando. Menos mal ahí compré otros 100 gramos.
sea que en total creo que son 200 gramos los que me voy a gastar. Del color negro. Muy importante que pongan mucha atención en la parte del revés. Si se le ven los hilos por acá, van jalando. Un saludito para Milena, ¿cómo está? Bienvenida. Y para Maribel. Bienvenidos a todos. Espero les esté gustando mucho la idea de combinar hilo de bordado brillante con hilo crochet. Es una idea diferente y nueva. Bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien y estén tejiendo conmigo esta hermosa bolsa. Muchas gracias, Cruz Divina Peña Caballero, bienvenida, ¿cómo está? Ahora me toca ver nuevamente el patrón porque ya voy llegando, miren, voy a empezar otra vuelta del patrón. Muy importante, pongan a rodar con su bobina pequeña, esto debe rodar para que no se nos enrede el hilo. Entonces, ya les muestro. Bueno, aquí estamos, miren cómo va quedando hermoso. Y ya vamos a empezar la vuelta número 10. El patrón hay que mirarlo. Voy a dejar así para que ustedes puedan detallar la mochila. Miren la combinación de azul con negro brillante. Y obviamente me toca mirar el patrón porque pues esto se mira es con patrón, el cuerpo. Las bases no tanto porque las bases ustedes las pueden hacer con las figuras como quieran. Pero a mí sí me gusta el cuerpo, yo sí manejo patrón para el cuerpo de la mochila. Porque estamos haciendo una figurita en específica. Y obviamente no es un diseño mío, claro que no. Es un diseño que yo saqué de Pinterest. De Pinterest el diseño, pero bueno, ustedes también pueden sacar los patrones de Pinterest. Entonces voy a mirar acá. Les recuerdo también que estamos en una clase, miren, les voy a mostrar del tejido liviano en los directos, que es una puntada, es totalmente, miren, es punto alto. Y también la estamos haciendo aquí en los directos. Entonces, un día voy a trabajar esta y otro día voy a trabajar la otra. Estoy trabajando las dos al tiempo y las estoy enseñando desde el comienzo, desde la base. Voy a mostrarles el patrón nuevamente porque yo lo tengo por acá. Voy a buscar mi patrón. Mírenlo acá. Ahí, ¿dónde está? Aquí, aquí. Miren, este es el patrón que estamos manejando. Es un stitch con tonos azules y rosa, donde el protagonista es el azul. Obviamente el hilo brillante, todos son protagonistas prácticamente, porque miren, incluso hasta el brillante forma parte del diseño y es espectacular la calidad de la puntada, como que él va dibujando solamente, solito los brillos, miren. Esto en el sol brilla, o en la noche también brilla muy hermoso esto. Entonces, vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelta número 11. Vamos a empezar la vuelta número 11 de mi patrón. Ok, voy a contar entonces acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, para que el efecto del brillo del teléfono no se alcance a apreciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren acá. ¿Cierto? Justo encimita, miren. Entonces aquí voy a empezar. Me tengo que correr, tengo que llegar hasta aquí. Y aquí voy a empezar con 4 puntaditas en azul. Luego 2 negros. Luego 2, 4, 6, 8, 10, 12 azules. 2 negros, 2 azules. Ay, venga, un momento. Acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 negros, 4 azules y así. Cada cuadrito del patrón vale por 2 puntadas. Todo lo que ustedes ven acá, todo, absolutamente todo vale por 2 puntadas.
para que el diseño quede ancho, ¿cierto? Porque si lo hacemos en una sola puntada, el diseño va a quedar más o menos así de esta manera y alargado. Creería yo que se ve muy feo, no va a lucir muy bien en la mochila. Entonces, por esta razón he optado por 2 puntadas cada cuadrito. 2, 4. 4 azules, a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ok, acá arriba. 4 azules, 2 negros. Entonces, tomo mis hilos, sigo tejiendo porque tengo que llegar hasta cierta parte y empezar. Sí hay que saber tratar con delicadeza el hilo brillante porque se enreda, tiende a enredarse. Entonces hay que tratarlo con delicadeza, hay que saberlo tratar, manejar para tener el control sobre él, como les dije. Entonces, una vez que yo llegué aquí, miren, sé que esto acá va en negro, ¿cierto? Hasta acá, miren. Entonces, aquí hago cambio de color, cierro con azul, llevo la hebra azul para atrás y luego voy a hacer o empezar a hacer 4 puntadas en azul. 1, reviso, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Luego, según el patrón, porque el patrón lo tengo aquí al lado, dice que 2 negros, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 azules. 2 negros. Entonces, 2 negros, miren, llevo esta hebra para adelante, tomo mi brillo con negro, los dos al tiempo, y voy a cerrar este punto con negro, miren. Y hago 2 puntaditas en negro. Ahora dejo ese último punto sin terminar. Voy a cerrar y hago 14 puntadas en azul. ¿Cuál azul? Este azul del Stitch, que es el cuerpo. Uno, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Según el patrón, entonces tengo que hacer luego 2 puntaditas en color negro y 4 en azul aguamarina. 2 en negro. Entonces cierro con negro. Y hago 2 en negro con brillo. Miren que él va formando un brillo ahí. Y luego formo con el azul oscuro, perdón, azul aguamarina, voy a hacer 4 puntadas. Sí, 4 puntaditas en agua marina. Entonces tomo mi agua marina, lo llevo para atrás y cierro el punto negro. Cierro el punto negro con agua marina. Y hago 4 puntaditas en color agua marina. 1, 2,
3, 4. Bueno, entonces estamos haciendo las puntaditas en agua marino. Luego hago 8 en azul y 4 en negro. Todo guiándome del patrón. Muy importante del patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8 puntos azules. Vengo con ok. 6 negros y 2 azules. 6 negros. Tres, 4, 5, 6. Y luego vengo con 2 azules. Ok, 2 azules. Y hemos finalizado el diseño de la parte número 11. Realmente es muy fácil porque solamente es un solo diseño. Y es irnos guiando del patrón. Recuerden que el patrón lo he dejado publicado en la pestaña de comunidad. Ahí está totalmente gratuito para que cada uno de ustedes lo pueda tejer. Voy a ir jalando un poquito el cordón para que esto no se me abra tanto. Y voy a seguir avanzando entonces en esta vuelta número 11 y venimos para la 12, empezar la vuelta número 12. Entonces tejemos con el hilo negro y brillante. Miren, ya prácticamente este hilo se me está acabando, ya es inevitable de que se me acabe ya. Entonces voy a terminar lo que más, hasta donde más me dé con este y añado el nuevo hilo de bordado. Sí es un poquito complejo manejar estos hilos, todos estos hilos y aparte añadir este hilo de bordado. Pero bueno, yo me tomo el tiempo de desenredar, no es mucho, miren, no es realmente mucho lo que hay que desenredar. Pero cuando se me enreda hay que hacerlo, desenredarlo. Si quieren lo pueden poner en una cajita separadora, pero a mí no me gusta eso, porque siento que es mucho más engorroso transportar esa caja de un lugar a otro. Entonces, mientras yo tejo acá, cuando termine, sigo tejiendo en otra parte
obviamente yo no me quedo tejiendo acá, yo me voy para otra parte a tejer. Entonces, para transportar esa caja de un lugar a otro no me gusta. Prefiero así, o sea, yo los pongo acá adentro y los llevo. Ah, ok. Muchas gracias Trinidad Linares por su comentario y su apoyo. Le agradezco mucho. Y estamos aquí tejiendo la vuelta número 12. ¿Sí? La vuelta número 12. Leer comentarios. De pronto, aquí se pausó. Ya el hilo dorado se me va a acabar definitivamente. Ya es inevitable. El hilo ya se acaba. Pero porque compré una bobina muy pequeña. Entonces, para la próxima sé que debo... Hola Lucenia Aguirre, Irene Medina. Es una mochila grande. La mochila grande, esto mide 21 centímetros y medio de base. El ancho o el diámetro de la mochila. Mide 21 de ancho. Mide esta bolsa. Y vamos a ver de cuánto nos queda en altura. La altura sí varía mucho según el diseño. Según el diseño, la altura varía. Vamos a ver de cuánto me queda este. Yo manejo un rango entre 22, entre 23 de alto y 27. 23 y 27 de alto para una mochila. La medida de una mochila de altura.
pero pues las pueden hacer más pequeñitas, el diámetro de la base también puede ser más pequeño, manejando el mismo diseño. Muchas gracias, Beatriz Barrios. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Saludos y bendiciones para usted también. Gracias por el apoyo. Y está, sí, definitivamente está quedando muy bonita. Yes. Sí, claro. Una mochila, por ejemplo, de 22. A esos 22 añádale 4 centímetros de altura. O sea que más o menos me va a quedar de 26, pero no sé aún si la voy a hacer tan alta o de pronto un poquito más reducido el tamaño. Y miren cómo va quedando el cuerpo muy, miren, nos está abriendo el tejido, antes está quedando parejita las paredes. Hola, madre. En nombre de Dios. Dios te bendiga, ¿cómo va? Yo estaba grabando, precisamente estoy en un directo, miren, estoy grabando. Ah, bueno, amor, entonces luego hablamos. Bueno, ya estoy en la casa, en nombre de Dios, mi amor bello, la amo mucho. Ma. Madrecita. Ah, bueno, está ocupada, bueno, chao. Entonces seguimos, acá no he terminado todavía la vuelta, miren. Acá es un poquito complicado el tema de tantos hilos, estoy manejando muchos hilos, miren. Y el cordón, pero bueno, seguimos. Todo va dentro del tejido, todas las hebras van dentro del tejido. Aquí seguimos y el brillo se va formando solito en el tejido. Miren, a medida que ustedes van avanzando, el tejido va dibujando una especie de brillo. A veces cogemos una hebrita que no debemos coger, pero esta sí hay que cogerla, porque es de la vuelta anterior. O sea, esta hebrita de brillo, yo debo cogerla,
¿cierto? Miren, ahí la agarré y ya queda dentro del tejido, no se me va a soltar nada, no se va a reventar, esto no se revienta, esto no pasa nada. Muchas personas creen que a lo mejor tejiendo con ese brillo se va a romper y no, el hilo es muy durito, es muy resistente. Eso sí, debemos tener mucho cuidado al momento de lavar estas mochilas a mano, hay que lavarlas a mano y sin cepillo y con jabón de tocador. Con jabón de tocador o jabón de mano, ustedes lavan las mochilas muy sin cepillo. No vayan a poner cepillo porque van a reventar lógicamente la fibra. Van a dañar la fibra. Bueno, sé que a lo mejor es muy temprano para grabar, pero me acostumbré hasta ahora, ¿sí? Porque para mí es el mejor momento del día para grabar, ya que en la noche me queda más complicado el tema de las grabaciones. Yo siempre hago las grabaciones o los directos por la mañana o antes del mediodía. Entonces espero su comprensión y de todas maneras los directos quedan guardados en el canal para que ustedes los puedan ver una y otra vez. Allá vamos dibujando. Y estoy terminando la vuelta número 11 y empezar la 12. Y seguimos avanzando entonces en la mochila. Seguimos punto por punto, pestaña trasera del punto, aguja de crochet número 3. La 2 y la 1 también les va a servir. Esta marca es muy buena, desliza muy bien el punto. Creo que alcanza a dar otra vueltica más con el brillante para añadir nuevamente el nuevo hilo a nuestro tejido. Yo podría decir que esta mochila es de lujo, sin ánimo de ofender a nadie ni nada, pero esta mochila que tiene brillo, las mochilas cuando las usamos con brillo son las llamo lujosas, porque el brillo como tal les da un toque más bien como de... Estas mochilas son muy bonitas con ese brillo, entonces las hace ver un poquito más elegantes, por así decirlo, con el brillo. Otros la ven como una mochila como para ir de fiesta, algo así, por sus brillos. Entonces ustedes ponen un reflector en estos brillos y eso, la mochila va a ser muy brillante, va a brillar. Lo he hecho con grabación en oscuridad. Lo he hecho y me ha funcionado. O sea, yo apago todas las luces y empiezo a hacer un video así y esto empieza a brillar. Entonces, de pronto sonará muy exagerado lo que digo, pero sí es así en realidad.
cuando ponemos un reflector o una luz en la mochila. Entonces, ahí vamos. Ahora sí voy a llegar prácticamente al a la parte del diseño nuevamente y empezar otra vuelta. Miren cómo va quedando. Hay momentos en el que el hilo dorado se va adentro como en el tejido y no se nota mucho, pero bueno, la idea es que quede así salteadito como moteadito los brillitos y quede bien. Porque tampoco quedaría bien, por ejemplo, si fuera mucho brillo, aunque bueno, hay que probar a ver qué tal, pero así miren, como jaspeado, ¿cierto? No sé si decirle así o moteadito en brillos, con destellos. Seguimos y vamos a empezar la vuelta 2. Ahora sí, miren, nuevamente se van dibujando los brillitos. Bueno, miren lo que me queda del brillante ya, prácticamente. Una vueltica o media vuelta y se me acaba. Se me acaba el hilo brillante y me toca añadir la nueva hebra, el nuevo hilo dorado. Y como les decía al comienzo, es un poquito más oscuro, pero bueno, yo lo busqué así, no lo pude encontrar del mismo tono en el cono que yo necesitaba, porque lo necesitaba en cono grande. Entonces, el mismo tono como tal no lo encontré, entonces opté por uno más oscurito, pero era un poquito la diferencia, no es mucha la diferencia. Y ustedes van a notar que no se nota en el tejido la diferencia. Bueno, creo que ahí es donde empieza a fallar nuevamente la cámara. Yo creo que ahí es donde empieza a fallar la cámara. Voy a limpiar, bueno, no sé si pausarlo, no sé si puedo pausar el directo. No me da para pausar el video para limpiar la cámara, porque sí la veo como borrosa. Más que todo esta parte de acá, o ampliar el zoom. Bueno, no sé si así. Toca mirar el patrón. A ver. Bueno, definitivamente el directo se ve muy borroso. No sé ustedes qué piensen. Bueno. Bueno, niños, voy a cancelar entonces el directo por el día de hoy. Nos estamos viendo y recuerden, ya voy a seguir entonces avanzando hasta tener más o menos la altura antes de los ojales. Porque sí, miren, me estoy dando cuenta que el directo se está viendo demasiado borroso, miren. Voy entonces a cortar el directo y nos estamos viendo más adelante. Voy a hacer los videos, eso sí, de la parte de los ojales y la decoración. Voy a hacer los videos porque esto es simplemente tejer hacia arriba recto. Espero su comprensión, muchas gracias por todo y nos estamos viendo, Dios los bendiga y próximamente en el canal de YouTube seguimos con las clases.
Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao. Bendiciones. A ver.